ese precioso Jesús, al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Aquel que no era pecado se hizo pecado. Aquel que no merecía morir en la cruz vino a hacerlo por amor a vos y a mí. Aquel que era santo y sin mancha, que es santo y sin mancha, se entregó, dando la vida al justo por los injustos. A pesar de nuestras fallas y de nuestras rebeliones, Él nos amó primero. Y a pesar de ser nosotros aún pecadores, Él dio su vida por amor. Vamos a adorarlo y a acercarnos a su presencia, preparando nuestro corazón para todo lo que Él tiene, para ese mensaje hermoso. Adoremos y agradezcamos todo lo que Él hizo en aquella cruz del Calvario, por el cual hoy tenemos el privilegio de ser sus hijos, de la vida eterna y de que Él pronto nos venga a buscar. Adoremos el nombre que es por sobre todo nombre, ese nombre precioso, maravilloso e incomparable, Jesús. Adoremos. Si no está
Todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Una vez más todos, precioso. Junto a mí. Gracias Padre Celestial, porque no podemos vivir sin tu estado de Padre. Precioso Jesús, gracias por todo lo que hiciste, Padre, por nuestras vidas. Gracias Padre Celestial por tanto. Gracias Dios mío por ese amor incondicional, Padre, que nos permite tener, Padre Celestial, una conexión nueva, Padre Celestial. Padre, que restauraste nuestras vidas, Padre, para reconstruirte nuestra vida a través de esa sangre derramada en la cruz, Padre. Gracias por tanto, Padre Celestial, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, gracias. Puedo tomar asiento y los niños van a pasar atrás con los maestros. Y bueno, no hace falta mucha presentación, así que ya vamos a estar pasando al tiempo de la palabra, que está a cargo de nuestro hermano Ariel Carini. Mover montañas. Ariel, mover montañas. Me dice que no quiere pasar, no quiere, así que ahí está. Ya lo hemos escuchado en la Santa Cena, el Señor habló a través de él, su palabra nos llenó y ahora bueno, vamos a escucharlo en este momento. Gracias Ariel. Muy buenas noches. Buenas noches. Espero que estén bien. Muchas gracias por la invitación, me tienen que aguantar. Pero bueno. Qué lindo, ya mañana podemos aplicar lo que terminamos de cantar, ¿no? Te voy a adorar cada día de mi vida. Ya mañana lunes tengo que arrancar, porque sos precioso para mí. Espero que no se olvide ya mañana de que Cristo es precioso y ya en la semana empecemos a titubear y nos olvidemos de aplicar esto que cantamos con tantas ganas. ¿Él se lo merece o no? Se lo merece. Se merece que yo preste atención a cómo vivo cada día para adorarlo. Bien, muy bien. Vamos a abrir la Biblia. Les voy a pedir que abran la Biblia si tienen mejor, porque podemos contemplar su palabra, podemos mirar, leer, observar, encontrar detalles que yo tal vez no pude encontrar para usted en forma específica. Pero usted al contemplar la Biblia mientras vamos hablando, o mientras voy compartiendo lo que veo acá en el pasaje, va a ver pequeños detalles que usted está necesitando, que yo no conozco, pero que el Espíritu Santo, tomando de su palabra, le hace ver y le da luz. Por eso es importante que la espada del Espíritu siempre esté presente y le pongamos atención, porque es la que arroja luz a nuestra vida. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 17. Porque hoy vamos a ver esto, que es mover montañas. Así que vamos a cambiar la geografía de nuestra querida República Argentina
Gracias a Dios no tenemos esa capacidad, si no haríamos un desastre, ¿o no? Pero vamos a orar primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está necesitado. Y el único que conoce bien la necesidad que tenemos es Dios. Entonces vamos a orar, decirle, Señor, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué detalles tengo que entender? ¿Qué verdad tengo que afirmar en mi corazón? Necesito seguir creciendo. Así que vamos a orar. Querido Padre Celestial, te alabamos y te agradecemos porque como cantamos sos precioso. Y necesitamos aprender más de tu palabra, necesitamos prestar más atención, necesitamos atesorar más verdades que nos ayuden a vivir cada día, a dar pasos firmes en nuestra vida para seguir creciendo. Señor, tu Santo Espíritu sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Conocés la necesidad que yo tengo, que tu palabra la supla, arroje luz, me haga entender, Señor, tus verdades que son para dar libertad, porque la vamos conociendo y nos libera. Hablanos en esta noche, suplí nuestra necesidad, ayúdanos a entender cosas para avanzar en nuestra vida cristiana, para adorarte un poco más, hoy y mañana, y cada paso que demos. Hablanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 17, versículo 14. Está el relato del chico lunático, ¿sí? De donde vamos a ver esta verdad que presenta la Biblia. Dice versículo 14, si me acompañan con la lectura, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Permiso. Me voy a quedar sin Biblia, si no. Tenemos el relato de esta situación de un chico que está enfermo por un demonio. Y entra en una situación en la que es raro, ¿no? Porque Jesús baja y llega al gentío y se encuentra con esta situación. Lo llamativo acá es que le molesta mucho a Jesús. ¿Qué es lo que pasa que le molesta? O sea, porque Jesús no es de molestarse. Llega a decir: ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Generación perversa e incrédula. Cada vez los aguanto menos. Es raro esa expresión de Jesús. Pero vamos a ver qué es lo que dice, porque fíjate que los discípulos se acercan y dicen: Señor, ¿qué pasó? Que no pudimos solucionar esto. Porque si recordás, en Lucas capítulo 10, cuando Jesús manda a los discípulos y manda también a otros 70, cuando ellos vuelven, se maravillaban de que los demonios se sujetaban. Pero ahora no pueden. O sea, en esa misión pudieron y ahora no pueden. Entonces Jesús va a aclararle cuál es ese problema. Porque ellos estaban, imagínense, estaban perdidos y dicen: ¿por qué no pudimos hacerlo? Si antes lo pudimos hacer, ¿qué pasó ahora? Y Jesús le dice en el 17:20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Es algo que llama la atención lo que dice Jesús. ¿Está? ¿Por qué? Porque va a decir que si tenés fe, le puede decir a este monte: pasate de acá allá, y se pasaría. Ahora,
Tengo que entender qué es lo que está diciendo Jesús, porque obviamente no es algo literal. ¿Por qué motivo? ¿Ustedes se imaginan lo que sería si esto fuera literal? Que tuviéramos la capacidad de cambiar monte, cerros, podríamos cambiar la geografía, nos pondríamos a jugar, porque nosotros somos muy fantásticos, estas cosas nos llaman mucho la atención, ¿no? Entonces, entraríamos a cambiar cosas. Por ejemplo, me imagino esto. Traería la Concagua atrás del Congreso de la Nación. Porque me gusta. Porque tengo la fe suficiente. O, ¿qué cosa? El Cerro de los 7 Colores a Mar del Plata. Che, mirá qué lindo que queda. O la Catarata del Iguazú al lado de la Casa Rosada. Seríamos un desastre. Entonces Jesús no está hablando de una verdad literal, sino que va a usar un dicho de la época, una frase que los discípulos conocían muy bien. ¿Cuál era esa frase? Esa frase era: un gran maestro que pudiera exponer las escrituras y resolver dificultades recibía el nombre de un desarraigador o pulverizador de montañas. A un maestro que trataba problemas y dificultades con las escrituras y sabía resolverla, se lo llamaba un movedor de montañas. Yo recuerdo cuando fuimos al primer campamento en el año 83, en el campamento de una canción típica que decía: si hay un problema que te trae aflicción, como una montaña se te presentó. Recuerda la promesa del Señor, quítala en oración. Entonces lo que Jesús está hablando se está refiriendo a esto. Lo que le va a decir es: pueden resolver cualquier problema. ¡Epa! Pero no lo pudimos resolver. Porque él le dice, le dirías a este monte que se mueva y nada, lo está diciendo Jesús, nada sería, ¿qué cosa? Imposible. ¿Cómo puede haber sonado en los discípulos esto que Jesús le dice? Es más, ¿cómo te puede sonar sabiendo que Jesús dice que teniendo este tipo de fe, nada es imposible? Que teniendo este tipo de fe, cualquier tamaño de conflicto que tenga, lo puedo solucionar. Seguramente en tu cabeza, en tu corazón, está diciendo: bueno, no es tan así. Porque automáticamente tu mente y tu corazón vas al problema que estás atravesando, que tal vez hace rato que estás atravesando, que lo llevas a cuesta, no lo podés solucionar, y entonces lucho en mi corazón porque vengo arrastrando una situación que no resuelvo y no es tan así. No termino de creer. Ahora Jesús dice, ¿qué cosa? Yo te digo que le podés decir a cualquier cerro: movete de acá para allá, echarlo al mar, y lo haría. Che, me parece que no es tan así. Y empiezo con mis argumentos válidos, reales, para explicar por qué no puedo mover esa montaña. Ahora, entro en un conflicto, en una lucha, porque Cristo dice: podés mover esa montaña, y yo digo: esta montaña no se puede mover. Con fe podés mover esa montaña, pero yo digo: también soy realista, no se puede mover. Y comienzo a luchar. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este entredicho de Jesús? Él les va a aclarar. ¿Qué es lo que le dice? Si tienes suficiente fe, todas las dificultades se pueden resolver y cumplir hasta la tarea más difícil. Ahora, ¿alcanzo a creer esto? Porque estamos hablando que Jesús les va a plantear este dicho. Y la palabra y el principio de vida es para mí también. ¿Por qué? Porque se lo está diciendo el autor de la vida.
el fabricante de la vida. ¿Le irías a discutir a un fabricante de un auto que hay algo que está mal en el auto cuando él te dice, no, está bien, y te dice la forma en que tenés que usarlo? ¿Le discutirías y le dirías, no, está equivocado? No. ¿Por qué? Porque es el que lo creó. Ahora nosotros entramos en una lucha a discutir y a no creer aquel que es el autor de la vida, y a veces quiero tener razón. Él les va a tomar este dicho para hacerles saber que es algo que tendría que ser normal para ellos. ¿Por qué? Porque estuvo 3 años y medio enseñándole y entrenándolos y hablando para que aprendieran. Y así como es algo normal para ellos, tendría que ser algo para nosotros. ¿Sabes qué? La iglesia tendría que ser un ejército de movedores de montaña. Donde el desesperado entra, el perdido entra, mi hermano más pequeño entra y soy alguien que le ayuda a ser un movedor de montaña. Pero, no puedo con la mía. ¿Cómo hago para ayudar al otro? Ahora, en la lógica, automáticamente puedo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. Y Él dice, yo te enseño. Y Pablo escribe, tenemos la mente de Cristo para pensar como Cristo. Pero en el caminar diario, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedo ser alguien que mueva montañas, que resuelva cosas? Personas entran destrozadas, con vidas rotas, y tienen que encontrar acá el trabajo y el servicio por el que Cristo me compró. Que restaura una vida, que me hace crecer, que me hace desarrollar, que me hace entender el don que tengo y capacidad que tengo para ayudar a otros y para que ellos vayan solucionando vidas, se reproduzcan y así reciban a otros que vienen después y la cadena se va haciendo un ejército que se va entrenando unos a otros. Eso tendríamos que ser. Pero llevamos por años y por tiempo conflictos y situaciones que no podemos resolver. No podemos con nosotros mismos. Fíjate este versículo. ¿Te acordás Hechos 16, el alboroto en Tesalónica? Van los discípulos, empiezan a predicar y algunos se convierten, entonces los religiosos empiezan a tener celos, empiezan a sobornar a algunos y llevarlos ante el gobierno y le dicen, mirá, dicen, no hallando trajeron a Jasón a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Por qué trastornaban el mundo entero? Porque habían traído una verdad que cambia vidas. Y la empezaron a repartir, le empezaron a esparcir y hacían el esfuerzo para predicar. Y personas pasaban de muerte a vida, encontraban la vida abundante. Entonces, los otros dejaban la religiosidad y claro, estaban celosos, estaban perdiendo adeptos. Dicen, estos están trastornando el mundo entero y vinieron acá. ¿Qué es lo que tenían esos que trastornaban el mundo entero? El Evangelio de Jesucristo, lo mismo que nosotros. Ahora la pregunta es, esto no anda, ¿por qué nosotros vivimos trastornados? En vez de ser lo que trastornamos vidas en pecado, destrozadas, arruinadas, para que se solucionen, para que se salven. Nosotros vivimos de trastorno en trastornos, en conflicto que no podemos solucionar. Cuando tenemos la mente de Cristo, que es el fabricante de la vida. ¿Qué pasa? En lugar de ser un movedor de montaña, me vuelvo un creador de montaña para mí mismo. Yo mismo me armo los problemas. Cuando la gente necesita otra cosa. Yo necesito ser un miembro del cuerpo de Cristo que sostenga, ayude a aquel que viene desesperado cuando atraviesa la puerta. Porque ya encontré la verdad.
Porque ya conocí la verdad y esa verdad me hace libre. Entonces, como me hizo libre, ya puedo ofrecer libertad, pero no la he desarrollado y me libré de la condenación. Pero de las situaciones de la vida, a veces del vivir diario, no lo resuelvo. Y era el problema que tenían los discípulos. Fíjate la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Ahí está el problema. Ahí radica todo el problema. No tenemos la fe suficiente para creerle a Dios. Y a veces la realidad nos gana más la fe que lo que Dios dice. Entonces entramos a dudar. No entramos a creerle. Por eso Jesús le dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar incrédulos y perversos? Porque es algo que le molesta mucho la incredulidad nuestra a Jesús. ¿Sabes que hay un versículo que muchas veces nombramos diciendo, fíjate cómo amaba a Jesús, fíjate, y es el versículo más corto de la Biblia? ¿Cuál es? Jesús lloró. Pero lee el contexto. Jesús no llora por la muerte de Lázaro. Porque cuando le avisaron, fíjate que al principio del pasaje dice que se quedó 2 días más para que Lázaro muriera, porque había un propósito. ¿Sabes qué le dolía a Jesús? La incredulidad de la gente. La gente no cree. Porque cuando llega Marta, sale, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él que le dice, no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Y entra a luchar con la incredulidad de ellos, entonces se para frente a la tumba, llora, por ver todo el contexto de que a pesar de que lo conocían y habían escuchado sus verdades, no terminaban de creer. Y cuando nos mira a nosotros, metidos, inmersos en tantos problemas que no resolvemos por falta de fe, calculo que también llora. Cuando tenemos a mano la fórmula para mover esas montañas, la fórmula para solucionar esos problemas, pero tengo que prestarle atención, tengo que tomarme el tiempo. Tengo la mente de Cristo. La Biblia dice que tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo es esta. No es que, soy alguien iluminado porque tengo la mente de Cristo. No, es que el Espíritu Santo me dejó escrito todo como piensa Él, como Dios piensa, pero yo tengo que conocer cómo piensa. Y ahí voy formando su mente. Porque acá encuentro cosas que ojo no vio, ni oído yo, y que Dios las reservó para mí. No es que me va a revelar cosas. No, es que ya dejó todo para que yo lo conozca en su totalidad, todo lo que necesito para esta vida. Pero la tengo que conocer. Y el diablo sabe que si yo la conozco, él pierde. Por eso está continuamente tratando de que yo me aburra de esto, de distraerme. Ay, estoy cansado, no voy a leer. Ay, pero estos pasajes que no entiendo, mirá. Y no me pongo a investigar, no me pongo a interiorizarme para encontrar las verdades riquísimas que hay en su palabra, que son las que me llevan a guiarme para que yo mueva esas montañas. ¿Por qué? Porque esto es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y me guía cómo tengo que caminar y a dar pasos firmes. Pero necesito prestarle atención, necesito conocerla y necesito creerla porque a veces no tengo mucha fe para creerla, porque la realidad me supera. Pero le dice, por vuestra poca fe. Ahí está el problema y no pudieron creer. ¿Sabes qué? No tenemos la fe suficiente. Y siempre necesitamos agregarle algo más. Parece que tuviéramos que ayudar al Señor en lo que dice, porque me parece que el Señor no entiende mucho de la vida, entonces Él dice algo y yo le tengo que agregar algo más a su voluntad.
Ahora quiero, si tenés la Biblia, fíjate en Mateo 17, donde estamos leyendo. Fíjate cómo empieza el capítulo, ¿de dónde vienen? ¿Quién me dice? Del monte de la transfiguración. Habían contemplado, habían vivido la escena, podemos decir, más majestuosa que alguien pudiera vivir en la tierra. Pedro, Jacobo y Juan acababan de contemplar a Cristo pasando de humano a divino y divino a humano. Quedó tan asombrado Pedro que dijo, vamos a quedarnos acá, hagamos una enramada y nos quedamos a vivir acá. Vivir esto es fabuloso. Pero ahora bajan y cuando ven el problema, dice, tienen poca fe. Y a veces no contemplamos a quien nos habla tal cual es. No entendemos qué es la majestuosidad en su esplendor que vino a buscarme y a darme vida para que yo pueda vivir una vida totalmente distinta, poderosa, porque como dice Pablo, el poder que operó en su resurrección es ese poder que yo tengo. Y como decimos siempre, la famosa frase, pero es difícil. Es difícil la vida cristiana. Ya sé, no, mentira. No es difícil, es imposible. Porque no podemos vivir lo que Cristo nos pide. Y como Él lo sabe, nos dio el Espíritu Santo que nos ayude para que pueda hacer lo que Él me pide. No podés vivir la vida cristiana. Es imposible. Pero si dependemos del Señor, con las herramientas que Él nos dio, podemos, porque Él se ocupó hasta de darnos una ayuda. Pero ¿qué pasa? No termino de creer. Por vuestra poca fe. Eso lo remarca el Señor. Y nosotros vamos luchando en esa creencia y tenemos que agregarle siempre algo. ¿Y sabes qué? Cuando le agregamos algo a lo que Dios dice, la pudrimos. ¿Te acordás? El pueblo de Israel en el desierto se empieza a quejar que no tiene comida. Y el Señor que le da, maná. Y le dice, vamos a hacer una cosa, todos los días tenés que salir y agarrar para el día. No agarres más, ¿eh? Ahora, el sexto día, agarrar para 2 días. ¿Sí? O sea, todos los días agarrar la ración para el día. No agarres más porque te voy a dar todos los días. Ahora, el sexto día para 2 días. ¿Qué hicieron algunos? Agarraron para el día y agarraron un poquito más. ¿Sabes qué? Eso que se agarró de más se pudrió. Y nosotros hacemos lo mismo. Cuando nosotros queremos cambiarle o agregarle algo más a lo que Dios me pide, la pudro, la echo a perder. Y a veces decimos, ¿sabe qué? Está bien, pero yo me la aguanto. Es mi decisión. No afecto a nadie. Tampoco es mentira. Porque tus decisiones siempre afectan a tu entorno. No sabes en qué podés meter a los demás por tu mala decisión. Fíjate, Jesús le dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar entre vosotros? Está molesto Jesús. Porque no solo falta de creer, sino que distorsiona la verdad. Y a veces distorsionamos la voluntad de Dios. Y la queremos, ¿por qué? Porque queremos agarrar y tratar de acomodarla a lo que me conviene o a lo que yo quiero. Porque el Señor me dice, es por acá y es esto lo que te quiero dar. Pero yo digo, no, vos sabés que me gustaría otra cosa. Pero esto es lo mejor. Yo sé por qué te lo digo. No, pero ¿sabes qué? Me gustaría otra cosa. Entonces comienzo a torcer o trato de ayudar a la voluntad de Dios y meto la pata. Y no sé hasta dónde puedo generar un problema. ¿Te acordás de Abraham? El Señor le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Y voy a hacer de ti una nación grande. Esa es mi voluntad. Ahora, él no podía tener hijos. No él, sino Sara. Pero Dios le había dicho. Ahora Dios, en su tiempo, iba a cumplir la promesa. Pero ¿sabes qué? ¿Qué le dijo? Ay,
con Sara vas a tener un hijo. Pero él dijo, voy a ayudar al Señor, porque pasaba el tiempo y no venía nadie. Entonces hizo algo que era legal, ojo, ¿está? Entonces tomó a Agar, a una sierva, que en ese tiempo se podía hacer, y el amo podía tener un hijo con la sierva. Entonces tuvo Ismael. ¿Se acuerdan de Ismael? Que casi muere en el desierto, pero dice, no, yo también voy a hacer una descendencia de Ismael. Y Abraham dijo, bueno, pero vamos a hacer esto en coordinación con Sara, o sea, decisión de los dos. Vamos a tener una hija con Ismael, que seguramente ese será aquel que nos va a traer descendencia. Pero después Sara tuvo Isaac. Y se cumplió la promesa. Empieza a tener celos y entonces echa a Agar y a Ismael. Bueno, nosotros nos hacemos cargo de nuestro problema. No hay problema. Lo ayudamos a Dios, pero bueno. De Isaac descienden los judíos. ¿Sabés quién desciende de Ismael? El conflicto del Medio Oriente mundial empezó allá atrás por alguien que quiso ayudar a la voluntad de Dios. Por alguien que dijo, yo me hago cargo. Vamos a ver, y le quiso agregar a la voluntad de Dios. Mirá cómo terminó. ¿Te das cuenta de lo que podemos hacer por no hacer su voluntad y no creerle a Él? No sabemos hasta dónde puede llegar un problema. La puedo pudrir y mal por no hacer lo que Dios me pide, por no tener la fe suficiente en Él. No hay nada mejor que obedecerle tal cual me lo pide. Y tener la total confianza y la total fe de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces dudamos, como Abraham, dice, no, de Sara no vendrá, vendrá de Agar. Y empezamos a mezclar. No dudemos. Porque el no dudar, ¿sabes qué nos va a llevar? A ser buenos movedores de montañas. Voy a poder traspasar montañas de un lugar a otro, resolviendo esos conflictos por creer en Él. Mateo 17:20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, y acá usa otra frase conocida, ¿está? Es una frase que usaban para decir lo más pequeño, un dicho de la época. Entonces, lo que Jesús le dice, no necesitas mucha fe. No te pido que seas grandioso en fe. ¿Sabes qué? Necesito un poquito. Necesito un poquito de confianza en mí. No necesitas mucho. Con ese poquito podés mover montañas. Con ese poquito podés trastornar tus conflictos y disolverlos. Con ese poquito podés ayudar a otros a mover montañas. ¿Por qué? Porque colocás ese poquito de fe en mí y yo lo hago una planta. Yo lo hago crecer. Pero ¿sabés qué quiero? Que la pongas en mí. La quiero que me creas. No quiero que me fastidies porque querés pervertir, torcer esa fe o no crees. Quiero que la pongas en mí porque quiero hacerte un hombre de fe grande. Y como dice el Evangelio, que dice que ese grano primero es un grano pequeño, pero después se hace un gran árbol, Él quiere hacer ese proceso en nosotros, pero necesita que ese poquito que yo tengo sea sincero y sea con Él. ¿Te acordás? En otro relato del Evangelio le dice, ¿crees en mí? Sí, creo, pero ayudar mi credulidad, es el padre del joven. Yo necesito eso. Confesarle a Él, decir, Señor, quiero creerte, me está costando, ayúdame. Pero tengo que poner esa poquita fe
En vos. No puedo ponerla en otro lado. Porque si la pongo en otro lado no resuelvo nada y la montaña cada vez crece más en mi vida. Y voy acumulando montaña tras montaña y ya termino teniendo una cordillera en mi vida. Así de poco es lo que necesito para poner en él. ¿Sabes cómo serías un buen movedor de montañas? Si vivieras o si viviéramos como cantamos. ¿Estuviste pensando cómo cantaste? ¿Sabes que si viviéramos cada día de la semana como cantaste recién? Seríamos un ejército de movedor de montaña. Pero comienza el lunes y nos desinflamos. Mi precioso Jesús, te voy a adorar cada día de mi vida, ya entra a titubear el lunes o el martes. Porque se me cruza una persona que no aguanto mucho y en lugar de amarla y tenerle paciencia, como Dios me dice y como tengo que creer, empiezo a darle vuelta a la cara, a hablarle mal. No quiero entrar en detalle de creyente que escucho insultar. Y ya la adoración del domingo se transformó en una mentira, lunes, martes, miércoles. Pero si te preocupás por vivir como cantás, no sabés el cristiano que vas a ser. Seríamos fantásticos. Seríamos grandiosos. ¿Sabés los frutos que tendríamos? ¿Sabés la vida abundante que viviríamos? Hacé el esfuerzo y desafíate a vivir como cantás. Que cada canción que cantás, ponela en práctica cada día de la semana. Vas a ser un movedor de montaña de una calidad espectacular. La fe tiene que ser como un grano de mostaza, pero la clave está acá. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si vos colocás y mantenés firme la fe en mí, nada te puede detener. Nada puede detener. El problema es que comienzo con entusiasmo, pero a la primera de cambio entro a dudar y hago un paso al costado. Digo, Señor, sí, voy a creer en vos. Vamos con todo. Señor, mirá, tengo que enfrentar esto. Quiero obedecerte, quiero hacerlo a tu forma. Pero comienza a pasar el tiempo y la cosa no se resuelve y ya entro a dudar. Entonces ya empiezo a buscar otras alternativas. ¿Qué hubiera pasado si José con su ejército hubiera dudado frente a Jericó? Los muros no hubieran caído. Era estúpido, aparentemente, el plan de guerra. Pero es creerle a Dios. Dios dijo, che, lo vamos a hacer de esta forma. Listo, dijo José, vamos. Imagina, primer día caminando, alrededor de Jericó, una vuelta. Segundo día, 2 vueltas. Tercer día, che, ¿qué estamos haciendo acá? No se movió ni un ladrillo. Pero hay que mantener la fe. No importa, Dios lo dijo. Escuchame, ¿cómo pegando unos gritos vamos a tumbar unos muros? Dios lo dijo, no se habla más. No se cuestiona. No hay que agregarle nada, porque cuando la agrego, la pudro, la echo a perder. Hago lo que tengo que hacer. ¿Y qué pasó? Los muros cayeron. ¿Por qué? Porque tuvieron fe, las mantuvieron hasta el final, creyéndola. Pedro se bajó de la barca y a mitad de camino, todo bárbaro. Y a mitad de camino empezó a ver las olas y ya la mirada en el Señor, que lo mantenía firme caminando sobre las aguas, ya se desvió y ya le tuvo miedo y creyó más en la realidad. Estas olas me tapan. Y se arruinó la cosa. Pero José con su ejército siguió las 7 vueltas
el último día, pegaron el grito y los muros cayeron. Entonces, el tema es que yo tengo que mantener eso. La poca fe que tengo, tengo que ser constante y consciente. ¿Para qué? Para que lo que Dios diga, yo le creo. Y así se va a resolver. Conoceré la verdad y la verdad te va a hacer libre. La verdad me libera de esa montaña. ¿Por qué? Porque conozco la verdad y la pongo en práctica para saber cómo correrla. Entonces, cuando yo obedezco, Dios obra. Pero si yo no creo y empiezo a mezclar las cosas, Dios es celoso. Hace un paso acostado y me dice, si lo querés manejar vos a tu forma, manejalo. No me meto. Pero ¿qué pasa? La montaña sigue ahí. Y yo lo que hago es crear cada vez más montañas en mi vida, en lugar de correrlas. Él dice, nada es imposible. Corrémela. Nada le será imposible. Es Cristo quien está afirmando esto. En Marcos 9:23, no, anterior, la otra, la próxima. En Marcos 9:23, el mismo relato, el famoso versículo, si puedes creer, al que cree, no es, sí, yo creo que el Señor hace creer, que el Señor hace creer, no es una frase motivadora, es para poner en práctica. Si puedes creer, Dios dice esto, por ejemplo, Josué creyó, Dios dice que tenemos que dar 6 vueltas y la última 7 y se van a caer los muros. Yo creo eso y ¿qué hizo Josué? Lo puso en práctica. Como creyó, le fue posible. Entonces, cuando encuentro las verdades de Dios, las tengo que poner en práctica y me llevan al resultado que Dios quiere que suceda. Entonces, ahí logro solucionar las cosas. Porque todo es posible si mantengo la fe. Ahora sí la otra. Anterior. Y que Dios no tenga que hacerse esa pregunta conmigo. ¿Hasta cuándo te tengo que soportar que no creas y que perviertas, que cambies, que tuerzas lo que yo digo? ¿Hasta cuándo? Eso me amarga. En lugar de lograr las cosas que querés lograr, no las lográs. Y me duele que no me creas. Por eso dice Isaías, dale con la próxima. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabes qué? Creerle a Dios y poner las cosas en práctica en medio del conflicto me trae paz. Imagínate a Josué ese ejército dando vuelta por Jericó. Tenemos que dar vuelta. No entiendo nada, pero es como el Señor lo dijo. Me mantengo en ese pensamiento. Dios dijo que tengo que hacer esto y punto. Y no se preocupó por la batalla. Entonces, cuando hago las cosas y doy pasos como Dios las dice, eso me trae paz porque sé que el resultado va a ser el que Él quiere y de la forma que quiere. Y que las cosas se van a resolver de la mejor manera, aunque a veces tenga que llevar a cuestas distintas situaciones por largo tiempo, pero en paz con Él, porque es quien me guía. La iglesia tiene que ser un ejército de movedores de montañas. ¿Sabés quién lo necesita? Lo necesita tu hermano. Lo necesita el perdido. Lo necesita el nuevo que va a venir con una vida rota, hecha a pedazos. Necesitamos entrenarnos, necesitamos adorar a través de la obediencia para crecer y saber resolver las cosas. Porque el Evangelio funciona. ¿El Evangelio qué son? Buenas nuevas. Buenas noticias ¿de qué? De salvación para el pecador. Lo primero que entendí como buena noticia es que Cristo quería librarme del infierno.
pero después que me quiere enseñar a vivir, para que yo sepa caminar seguro. Y cuando voy aprendiendo a caminar de esa forma, quiere usarme para que también guíe a otros. Ese es el anhelo de Dios. No puedo cortar o tirar abajo su sueño de que seas alguien que aprende a vivir la vida que Él me da para también compartirla con otros. Tenemos que ser alguien que con un poquito de fe la mantengamos en Él, en cada situación, sin importar la realidad, porque con eso Él lleva a cabo todo su plan y propósito, y me va a ayudar a resolver conflictos, problemas, y que las montañas que se me presentan las pueda correr. Pero tiene que ser mi decisión dónde voy a mantener mi confianza. Si no, los conflictos me van a inundar y voy a vivir amargado e insatisfecho toda la vida. Así que bueno, este dicho que el Señor le dijo a los apóstoles fue para desafiarlos a que pueden vivir distinto. Vamos a orar. Padre Santo, queremos agradecerte porque un día nos socorriste, un día encontramos tu verdad, un día nos libraste de la condenación, pero también nos libraste de una vida totalmente apática, de una vida llena de insatisfacciones, y nos diste una vida abundante. Sos el autor de la vida, quien la fabricó y sabe cómo funciona, y nos quisiste enseñar y dejaste en nuestra mano tu palabra para que a través de ellas encontremos, Señor, los principios de vida, tu palabra viva y eficaz para transmitirnos vida, ánimo, fuerza, poder. Gracias porque te diste cuenta que era imposible para nosotros vivir la vida cristiana y colocaste una ayuda al lado nuestro, tu Santo Espíritu, para darnos el poder para poder vivir de esa forma. Que seamos inquietos en descubrir cada vez más, conocerte cada vez más, que desarrollemos cada vez más la mente de Cristo para vivir vidas abundantes, vidas victoriosas, y que seamos guía para otros que vienen, que encuentren la victoria también. Un ejército de victoriosos que ayuden a guiar a la victoria a otros, a restaurar, a sanar heridas, a lograr frutos para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias Ariel. Y un gran desafío, ¿no? Mover montañas. Dios no necesita nuestra ayuda, no la podremos, eso es así. Bueno, hermanos, ya acá culmina esta reunión. Dios los bendiga. Bueno, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el miércoles a las 19:30 horas. Bendiciones y nos vemos.